Buenas noches. Estamos dando inicio a nuestra primera sesión de la semana número 3 del módulo Lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Sean todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio, quiero darle la bienvenida a esta tercera semana, donde han logrado desarrollar habilidades para reconocer las visiones y representaciones en torno a un mismo suceso histórico. También quiero seguir reconociendo el gran esfuerzo que han ustedes realizado para llegar a esta primera mitad del módulo y que pueden ir continuando incrementando cada vez más su desarrollo tanto cultural como profesional. Lo que vamos a tratar el día de hoy son estrategias para obtener ideas principales y secundarias. Vamos a identificar qué es un problema social y a partir de ahí vamos a ver qué nos pide la agenda de esta semana. Les voy a compartir el material para poder visualizar la información. Hola chicos, ¿cómo estáis? Soy Inma del programa comunitario de éxito educativo y hoy queremos compartir con vosotros y vosotras algunas estrategias para identificar de una manera más fácil la idea principal de un texto. Recordad que la idea principal resume el texto en una sola frase y se refiere al contenido más importante de este. Las otras ideas serán las ideas secundarias, que siempre están relacionadas con la principal. Es decir, si la idea principal se elimina del texto, este pierde sentido.
observa esa actividad y hace que sea más fácil que entonces esa idea principal. Por lo tanto, todos estos pasos nos son útiles porque encontramos lo fundamental del test. Nos ayuda a comprender lo que quiere decir el autor y nos ayuda a ¿de qué va? Esto de qué va será la idea principal de este libro OPE. Y nada, chicos y chicas, esperamos que esto os haya servido de utilidad y que lo podáis practicar. Un beso para todos. Si se dan cuenta, la idea principal la podemos nosotros obtener, digamos, haciéndonos la pregunta sobre qué queremos saber de la información que nos están proporcionando. Para los que ya revisaron el material de las actividades que corresponden, en una de las actividades nos pide que nosotros identifiquemos las ideas principales y secundarias. Esto nos puede servir para poder identificarlas mejor. Cuando veamos la agenda vamos a abordar un poquito más al respecto. Les voy a compartir otro material que también les puede servir para sus actividades integradoras. Lo que empecemos por entender qué es un problema. Bueno, según Internet, un problema puede ser un conflicto que se presenta como inconveniente para alcanzar objetivos o estabilidad en distintos ámbitos. Solo piensa en algunos problemas no encontrar el control del televisor, intentar pasar el semestre, en fin, más simples. Problemas más serios podrían ser ese cuarto, no poder estudiar por falta de dinero o trabajar desde niño. Ahora, ¿qué pasaría si estos problemas no afectan no solo a una persona, sino a muchas personas? Entonces se diría que es una situación que afecta a la sociedad. Pero exactamente, ¿cómo se llega a saber qué es o qué no es un problema social? Saberlas más. Pero así podríamos pensar que Thomas es vago o que tiene mala suerte, pero Thomas no es el único que no tiene trabajo. De repente aparece otra persona que está en la misma situación y sigue apareciendo otra hasta que nos encontramos con otra persona desempleadas y comunicadas con lo que está pasando. Si hacemos con esta persona, ahora esta persona tiene que estamos en este año 1935. La tasa de desempleo de ese país alcanzó su punto más alto durante el periodo de la Gran Depresión. Este escenario de la Gran Depresión sería la condición social que daría explicación al problema de desempleo de Thomas y no solo la de él, sino de todos los desempleados. 2. Afecta las necesidades, valores y formas de considerar de las personas. Ideas como la de que las mujeres son inferiores a los hombres también influyen femeninos hombres hasta el siglo XX. Estas ideas pueden ser definidas como valores sociales, porque no piensan que no está bien, que ellos están mal en una sociedad, pero se entiende que las mujeres estaban mal para pertenecer a una pues de las sufragistas inglesas estaban a favor del sufragio femenino, algo que iba en contra de los valores sociales de ese entonces, produciendo una situación de conflicto o problema social. Los problemas sociales cuentan con las afectiva presión femenina negativa. En ese sentido, una base objetiva sería
que algo es igual para todos sin importar qué se pueda pensar de eso. Por el contrario, una base subjetiva es una interpretación acerca de lo que una o varias personas piensan acerca de algo. Cuando una situación produce malestar, sufrimiento, amor, injusticia y problemas con la cobertura de necesidades, podría entenderse como un problema con base objetiva. Por ejemplo, si un vecindario al que piensa todas las noches entonces hablamos de una realidad que provoca malestar a unos y generalmente a otras personas. Algo parecido ocurre en un país. A veces existe conflictos, niveles de seguridad, conflictos urbanos o existe corrupción en los organismos gubernamentales. Cuando es una situación percibida y definida como un problema social, en la sociedad las personas suelen efectivamente considerarlo como un problema. Por ejemplo, en los municipio de Boston, altísimo ciudadanos se garantía prácticamente vestimenta para las mujeres en países de religión islámica es muy diferente a de muchos países occidentales. Las mujeres que llegan y este tipo de vestimenta podrían sufrir severos castigos por parte de los hombres. En cambio, en Occidente, las mujeres tienen una mayor libertad en esos países, claro, para vestir como quieran. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el contexto social puede variar a lo largo del tiempo. En Inglaterra, cuando los mujeres en los años 80 eran limpias, fumar cigarrillos, las mujeres usaban cigarrillos de chocolate, ya saben, para realidad no es tan simple como eso. Puede resolverse o paliarse gracias a acciones colectivas. Una vez que ya sabemos que una determinada situación está causando problemas, el siguiente paso es resolverlo. Por ejemplo, un día Japón estaba devastado y los japoneses pudieron haber reaccionado de dos formas. Nacionalismo, amigos del país, económicos, recursos, emperador, activismo, amigos del país, económico, recursos, emperador, nuestro ingenio, así que invertiremos todo nuestro capital humano para levantar el país. Cosa que sea y razón y potencia tecnológica, aunque lo que respecta a la educación existen dos clases, también administrativo y eso significa cambiar sus años paso a paso, superando la evolución de los objetivos. O administro la revolución de mujeres, cambiar la sociedad drásticamente, como lo que sucedió en Cuba en los años 50 con Fidel Castro y el Che Guevara. Si se dan cuenta, en esta parte podemos identificar que cuando algo está pasando entre dos personas, no se considera problema. Es un problema social cuando empezamos a involucrar más gente o más individuos del mismo grupo o que de alguna manera ya está afectando a terceros. Esto les va a servir
también para sus actividades integradoras, ya que nos pide que podamos identificar un problema social o un fenómeno social. En un momento que avancemos con nuestra agenda, podemos ver en dónde aplicar. El material que les estoy proporcionando se los voy a hacer llegar mediante el foro de novedades para que lo puedan ir trabajando si ustedes gustan. Ok, la agenda de esta semana nos pide que realicemos 2 actividades integradoras. Una de ellas es Sociedad Contemporánea y otra se llama Problemas Sociales. Tenemos 2 actividades formativas que son Ciencias Sociales y Sociedad. Y en esta semana trabajaremos nuestra segunda actividad socioemocional, que es el recuerdo y entreno mis emociones. Aquí no sé, Jimena, si ya revisaste las actividades integradoras de esta semana. En la actividad con la actividad 5, perdón, y apenas están respondiendo. Ok. Conforme vayamos avanzando ahorita en la explicación, si tienes dudas, con mucho gusto de una vez las resolvemos para que la calificación en sus actividades no merme tanto como ha estado sucediendo. Ok, para la actividad número 5, ¿qué es lo que nos pide? Que descarguemos el texto que se llama Multiculturalidad, Justicia Social y Pueblos Indígenas. Este documento es un documento en PDF. De preferencia, les sugiero que vayan subrayando conforme vayan ustedes leyendo. Aquí no es necesario que lo impriman o que lo pasen a Word. Lo pueden ir subrayando desde documentos en PDF. En este caso les explico esa parte. Tengo aquí un documento en PDF que es el documento que se llama Estudio de las Ciencias Sociales. Para abrirlo únicamente le doy clic al botón derecho del mouse y le doy a abrir con Adobe Acrobat. Una vez que lo abrí, ya lo puedo ir leyendo. Suponiendo que esta parte me pareció interesante y la quiero subrayar, en Adobe hay una herramienta que es como un lapicito que se encuentra en la parte superior derecha. Yo puedo darle clic y lo que va a hacer es que me va a subrayar esa parte que yo seleccione
Esto me va a facilitar poder identificar cuáles son las partes principales que yo encontré en los textos. Algunos de nosotros estamos acostumbrados a ir escribiendo o poniendo, digamos, una serie de etiquetas para que no se nos olvide o en su defecto como palabras guía. Aquí hay una herramienta que es el Post-it, que es este icono que se encuentra aquí. Le damos clic y le digo dónde lo quiero. Aquí me permite escribir mi idea. Si yo le doy publicar, automáticamente ya se genera mi etiqueta. ¿Cómo puedo leer la etiqueta que acabo yo de pegar? Únicamente me coloco encima del post-it y le doy clic y ya me dice qué fue lo que yo escribí. Esto me puede servir para que al momento que yo vaya subrayando pueda ir haciendo mis anotaciones y con esto de alguna manera me ahorro el hilo pasando a mi cuaderno. Una vez que ya leímos el documento, tenemos que complementar la tabla que nos solicita. ¿Cuáles son las características de la sociedad en base a la lectura en cuanto a diversidad, multiculturalidad y globalización? De esta información tenemos que escribir 2 ideas principales y 2 ideas secundarias de cada una. En este caso son 12 ideas las que tiene que contener mi tabla, porque por cada característica son 4 ideas, 2 principales y 2 secundarias. Con el material que revisamos al inicio, si ustedes subrayan y van colocando sus notas en cada párrafo, les va a ser más sencillo poder identificar tanto ideas principales como ideas secundarias de la información que se presenta. Una vez que concluimos con la tabla, tenemos que elegir 2 ciencias sociales. Estas son economía, ciencia política, derecho, historia, antropología y sociología. De las 2 ciencias sociales que yo elija, tengo que investigar cómo ven estas 2 ciencias sociales la multiculturalidad en México. Para ello los invito a hacer uso de los buscadores académicos para que puedan reducir su margen de búsqueda en cuanto a información se refiere. Con la investigación que ustedes hagan, deben de plasmarla en el documento. Posteriormente, tenemos que elaborar una reseña crítica. Cuando hablamos de reseña crítica,
no implica el criticar el texto o al autor, sino a dar nuestra opinión acerca de la información que se está generando, siempre y cuando justifiquemos o argumentemos el porqué de nuestra opinión. Por ejemplo, en el documento aparece que dentro de la multiculturalidad existen algunas zonas en las cuales se evita el que los alumnos o chicos de otra etnia se involucren en la educación superior. Yo considero que eso no corresponde a una apertura que se le está dando, por ejemplo, en México, ya que por ende, si una persona tiene más de 6 meses viviendo en el país, tiene hasta cierto punto algunos derechos, entre ellos la educación, según el reglamento X y Y. Aquí, por ejemplo, estoy indicando que dice el texto y estoy dando mi punto de vista. En este caso, estoy en contra de lo que la información genera. Cuando hablamos nosotros de una reseña crítica, puede ser un punto de vista positivo o negativo de acuerdo a la información que se está generando. En la reseña crítica debemos de incorporar la información de las dos ciencias sociales que nosotros estamos abordando. Para elegir la ciencia social, yo les sugiero que de acuerdo a su lectura que hagan del primer texto de multiculturalidad, identifiquen qué es lo que más les llama la atención y sobre eso elijan la ciencia social de su investigación para que les sea más sencillo poder dar su opinión crítica al respecto. En esta, si ustedes quieren consultar información, recuerden que deben de colocar las fuentes de consulta en formato APA. La semana pasada, en la primera semana, se habló de cómo podemos colocar con ayuda del procesador de textos Word las referencias en este formato, con el fin de que si ustedes requieren colocar un párrafo tal cual otro tú lo citen adecuadamente, porque en caso contrario, recuerden que estamos cometiendo plagio y eso ya se sanciona en sus actividades. No sé si en esta parte, Jimena, tengas alguna duda sobre lo que acabamos de abordar y sobre los materiales que hemos venido trabajando. Tengo una duda con parte donde dice investiga sobre multiculturalidad en México desde el punto de vista de dos disciplinas que empiezan con química. Dentro tenemos que elaborar la máxima de las dos cuantías que tenemos parte del texto de química.
allí pueblos indígenas? Sí, en tu reseña crítica los vas a integrar como material de apoyo, por ejemplo, para poder dar tu opinión. Por ejemplo, en la lectura te maneja que el 20% de la población en una zona rural es migratoria. Estamos hablando de la economía. Si yo investigué acerca de la economía multiculturalidad en México, dice que si en una zona se ubica el 10% de personas, automáticamente tienen el derecho, por ejemplo, al uso de suelo. Entonces, en mi reseña crítica, donde yo identifiqué dicho porcentaje, puedo tomar la información de mi investigación de economía para integrarla. Ok. Para nuestra actividad siguiente, que es la actividad número 6, aquí tenemos que trabajar de forma colaborativa. Quiere decir que vamos a necesitar que otros compañeros trabajen con nosotros, pero de no ser el caso, ahorita vamos a darles las alternativas correspondientes. Para nuestra actividad número 6 nos está pidiendo que elaboremos una presentación digital, en este caso en PowerPoint, en base al texto que se llama la imagen que ya no pude parar. Quiere decir que voy a descargar el documento y lo voy a leer. Una vez que yo ya lo leí, tengo que identificar cuál es el problema social que se está abordando. Recuerden ustedes con el material que revisamos al inicio, un problema social no es de uno a uno, quiere decir el pleito entre dos personas, eso no es un problema social. Cuando es un problema social es cuando es el pleito entre dos bandas que de alguna manera involucra a más gente y está afectando no solo a una persona, sino ya está afectando a terceros. Porque cuando dos bandas empiezan a pelear, empiezan, por ejemplo, a arrojar piedras, ya hacen afectaciones a otras personas que nada tienen que ver en el pleito inicial. En el documento que se llama la imagen que ya no pude parar, tienen ustedes que identificar cuál es el problema social que se está abordando. Si solamente es entre pares, no es un problema porque nada más son dos personas. Si ya involucramos a más gente,
entonces ya lo podemos considerar como problema social. Por eso es importante que cuando ustedes vayan leyendo, vayan subrayando y vayan haciendo sus notas para que puedan identificar el problema. Esto con el fin de que en la rúbrica de evaluación corresponde que hay un rubro en el cual se evalúa si ustedes identificaron correctamente el problema social o no. Una vez identificamos el problema social y que sabemos de qué se trata, tenemos que buscar en internet, en redes sociales, un texto e imagen que se relacione con el problema que nosotros hemos identificado. Y con ello tenemos nosotros que hacer la captura de pantalla correspondiente. Aquí, en cuanto a la captura de pantalla, podemos nosotros capturar la pantalla o en su defecto colocar la imagen. Cualquiera de las dos formas es correcto. Por ejemplo, se considera captura de pantalla. Ustedes, esto es lo que están viendo. En su teclado, en la parte superior derecha, tienen una tecla que se llama Import Paint o Print Screen, o en algunas máquinas que son portátiles aparece como PRLCS. Oprimimos la tecla y, por ejemplo, en una lámina de PowerPoint únicamente le doy pegar, control V. Aquí lo que pegué fue la imagen que yo estaba viendo. Esto es lo que se considera como captura de pantalla. Si ustedes utilizan imágenes de internet, le damos clic a la imagen, clic al botón derecho del mouse y le vamos a dar guardar como imagen. Esto me va a permitir guardar únicamente la imagen que estoy viendo, no toda la pantalla correspondiente. Cualquiera de las dos formas es correcto para su actividad. Van a solicitar a todos de sus compañeros que les compartan
las imágenes que ellos eligieron que fomenten o que combatan el problema social. Esta información se las pueden hacer llegar mediante la mensajería de la plataforma o mediante el correo electrónico. Para los compañeros que compartan dicho material, deben de colocar la fuente de donde tomaron esa captura de pantalla o esa imagen y el nombre del compañero que está haciendo la captura o quien nos está compartiendo el material. El día lunes en el foro de novedades les compartí en el material de apoyo el procedimiento para que ustedes puedan utilizar el foro Aprender para que puedan compartir sus imágenes. Esto con el fin de que si yo no tengo respuesta de algún compañero, pueda yo tomar las imágenes que se compartieron en ese espacio sin ningún problema. Pero si no hay imágenes en el foro y yo solicité las imágenes a mis compañeros y no he tenido respuesta, puedo agregar imágenes solo mías y debo de colocar una nota. Esta imagen es mía porque no tuve respuesta de mi compañero. Y al final de la presentación, la evidencia de que ustedes hicieron la solicitud con el fin de que esto no les merme su calificación y su actividad le entregue incompleta, porque en la diapositiva 3, 4 y 5 tengo que colocar las imágenes que mis compañeros compartieron. Por ejemplo, en la lámina 7, 8 y 9 tengo que colocar la captura de pantalla de uno de mis compañeros. Tengo que escribir explicando por qué se considera que esa imagen combate el problema. Tengo que colocar la fuente de donde se tomó esa captura y el nombre del compañero que me hizo la captura. En este caso, en la lámina 7 del compañero 1, en la lámina 8 del compañero 2 y en la lámina 9 el mío. Pero en este caso, como no tuve respuesta de mis compañeros, la lámina 7, la lámina 8 y la lámina 9 son solo imágenes que yo recuperé con la nota que corresponde. Por eso es importante que revisen bien
de lo que nos solicita cada una de las láminas de la presentación de PowerPoint. Aquí no sé, Jimena, si te queda alguna duda sobre esta actividad. Profesora, hasta ahorita no tengo ninguna duda. Ok. Una vez que ustedes terminen de elaborar su presentación, como tiene muchas imágenes, es necesario que compartan la presentación en la nube. En este caso, van a utilizar su correo. Vamos a utilizar la nube que utiliza el Google, que se llama Drive. Subimos nuestra actividad y una vez arriba seleccionamos la actividad, le damos clic al botón derecho del mouse, obtener enlace. Una vez que obtengamos el enlace, tienen ustedes que verificar que aparezca con cualquier persona con el enlace. Si aparece privado, tenemos que modificarlo a cualquier persona con el enlace. Para modificarlo, únicamente le damos clic a este icono que aparece en esta parte. ¿Por qué razón? Porque si lo dejan ustedes como privado, cuando yo lo quiera abrir, me va a marcar que tengo que pedir permiso para poder visualizar la información. Tengo que solicitarles a ustedes el permiso. Ustedes me otorgan el permiso y después de 24 horas yo ya voy a poder visualizar. Si su actividad no tiene, digamos, no se detectó plagio, pero no alcanzó el porcentaje que yo esperaba, la pueden corregir y volver a enviar sin ningún problema. Y yo con mucho gusto se las vuelvo a evaluar para que podamos ir corrigiendo todas esas inconsistencias que tenemos en nuestra actividad. Pero si ustedes envían privado, lo envían el viernes, no revisan su correo hasta el domingo. El domingo se dan cuenta que yo solicité ver la presentación y me dan permiso. Yo no voy a poder abrir la presentación hasta el día lunes, ya cuando la actividad ya se cerró y ya no voy a poder corregir nada. Entonces, por eso es necesario que me otorguen los permisos para que yo pueda ver su actividad al momento de que ustedes le envían. Copian el enlace que les da la máquina y así es el que suben a la actividad. En este caso, pueden hacer un documento de Word donde coloquen su nombre
y el enlace que le dio a la máquina y subir su actividad como comúnmente la sube. Yo con ese enlace voy a poder accesar a la información. Si tienen ustedes el correo de Hotmail, la nube que corresponde se llama OneDrive. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que cargar el archivo. Una vez que cargamos el archivo, lo tenemos que compartir. Aquí también aparece que cualquier persona que tenga el vínculo, si les aparece privado, únicamente le damos clic a este icono y automáticamente nosotros lo podemos corregir eligiendo cualquier persona que tenga el vínculo. Le damos a aplicar, copiamos el vínculo y una vez copiado el vínculo, esa es la liga que ustedes van a compartir en un documento de Word o en la línea de texto donde suben su actividad. Cualquier forma es correcta. Para las actividades integradoras 5 y 6, aquí nada más recuerden el trabajo colaborativo con las imágenes. En caso de que no tengamos respuesta, no hay ningún problema. Subimos nuestra actividad con la nota correspondiente. Tenemos las actividades formativas que son ciencias sociales y sociedad. Recuerden que estos no generan una calificación como tal, pero más sin en cambio se toman en cuenta para la participación individual que les otorga la plataforma. Tenemos la actividad socioemocional número 6. Para esto tenemos nosotros que revisar el material, el cual vamos a contestar y lo vamos a tener a la mano para poder dar respuesta al cuestionario formativo socioemocional. En este caso, recuerden que estas actividades se pueden apoyar con la sesión que tienen con su tutor por cualquier duda. En esta semana es importante que contesten las encuestas de opinión acerca del asesor virtual y acerca del módulo. Revisen que una vez que contestan las dos encuestas, se envíen correctamente, porque en caso de que no las contesten o no se envíen, automáticamente no van a poder visualizar la próxima semana, que corresponde ya a su proyecto integrado y que de alguna manera es lo que nos da más puntaje en la evaluación. Es importante
que contesten estas encuestas en el foro Aprendiendo. Recuerden que pueden colocar sus dudas, sugerencias o comentarios. Los estoy revisando diariamente para ver si alguno de ustedes tiene dudas. Este foro en esta ocasión también lo pueden utilizar para compartir sus imágenes para que se puedan apoyar para la actividad número 6. Si tienen alguna actividad pendiente, no la dejen hasta el final. Pónganse de acuerdo con una servidora para darle solución lo más pronto posible. Cuenta con mi apoyo para cualquier duda, situación o circunstancia. Aquí no sé, Jimena, si tengas alguna duda, alguna pregunta o inquietud de todo lo que hemos abarcado el día de hoy. No, Susana, hasta ahorita no tengo ninguna duda. Gracias. Ok. De cualquier forma, estaré en línea el fin de semana a partir de las 6 a las 11 de la noche. Por si tienen dudas, si requieren, digamos que la solución inmediata. Recuerden que si ustedes envían sus actividades antes de que se cierre la plataforma y sus actividades tienen observaciones, pueden hacer corrección para posteriormente corregir y subsanar esas observaciones y yo las califico sin ningún problema. Eso sería todo de mi parte. No existe la falta de oportunidad de ser próspero haciendo lo que amas. La única escasez es no hacerlo. Que pasen buena noche. Gracias.